En este video vamos a abordar el tema de las devoluciones a cargo de las autoridades fiscales y que constituye una obligación para ellos, al mismo tiempo que para los contribuyentes es un derecho a realizar esta solicitud para que se les pueda devolver el importe correspondiente tanto a un saldo a favor o bien al monto correspondiente a algún pago de lo indebido. El artículo 22 del Código Fiscal de la Federación establece que las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales. En este caso, vamos a tener dos principales causas de la devolución. Entonces, esta devolución representa para los contribuyentes un derecho y puede derivar primero del pago de lo indebido. Para entender qué es el pago de lo indebido, consultamos una tesis emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2012 y establece que el pago de lo indebido se refiere a todas aquellas cantidades que el contribuyente enteró en exceso, es decir, montos que el particular no adeudaba al fisco federal, pero que se dieron por haber pagado una cantidad mayor a la que le impone la ley de la materia. Este pago indebido puede derivar, por ejemplo, de un error de cálculo, de un error aritmético o de apreciación de los elementos que constituyen la obligación tributaria a cargo de los contribuyentes. Pero también la devolución puede proceder cuando existe un saldo a favor del contribuyente. Esta misma tesis establece que el saldo a favor, a diferencia del pago de lo indebido, no deriva de un error de cálculo, de un error aritmético o de apreciación de los elementos que constituyen la obligación tributaria a cargo del contribuyente, sino que éste resulta de la aplicación de la mecánica establecida en la ley de la materia, es decir, a través de las aplicaciones respectivas a la determinación de los pagos de las contribuciones, surge este saldo a favor. Este artículo establece a quienes se les va a realizar la devolución correspondiente. En el caso de contribuciones que se hubieran retenido, la devolución se efectuará a los contribuyentes a quienes se les hubiera retenido la contribución de que se trate. Por ejemplo, si una persona moral tiene la obligación de retenerle impuestos a una persona física, por ejemplo, que presta servicios profesionales de manera independiente y que al momento de realizarle el pago de los honorarios tiene que efectuar la retención de los impuestos respectivos. En ese caso, quien va a tener el derecho a solicitar esta devolución va a ser el responsable directo de estas contribuciones, es decir, a la persona física a quien se le está realizando esta retención. Tratándose de los impuestos indirectos, tal como es el impuesto al valor agregado o el impuesto especial sobre producción y servicios, la devolución por pago de lo indebido se efectuará a las personas que hubieran pagado el impuesto trasladado a quien lo causó, siempre que no lo hayan acreditado. Por lo tanto, quien trasladó el impuesto, ya sea en forma expresa y por separado o incluido en el precio, no tendrá derecho a solicitar su devolución. En el caso de los impuestos indirectos, recordemos que tenemos a la persona que traslada el impuesto, que es aquella persona que realiza el acto o la actividad que da origen a determinado impuesto. En el caso del IVA, por ejemplo, una persona moral al momento de vender lleva a cabo el acto o la actividad que consiste en la enajenación y por lo tanto tiene la obligación de pagar el impuesto, por ejemplo, el impuesto al valor agregado. Sin embargo, esta persona no lo paga directamente, sino que lo traslada al consumidor final y quien termina pagando estos impuestos indirectos es el consumidor final. Por lo tanto, este artículo nos establece que quien va a tener el derecho de solicitar la devolución de los impuestos indirectos va a ser quien efectivamente lo haya pagado, es decir, el consumidor final, ya que es la persona que ve de alguna manera reducida su capacidad de compra con la disminución de sus ingresos a través del pago de estos impuestos. Entonces, en el caso del IVA, por ejemplo, es complicado que la persona que realmente lo haya pagado, es decir, el consumidor final, pueda solicitar la devolución
del pago de lo indebido de que se trate, que pues no hay un control de quién realmente paga ese impuesto, únicamente quien lo traslada, es decir, la persona que lleva a cabo la enajenación, el acto o la actividad que da origen a este impuesto, es quien lo entera, sin embargo, no es quien efectivamente lo paga. Y tratándose de los impuestos indirectos pagados en la importación, procederá a la devolución al contribuyente siempre y cuando la cantidad pagada no se hubiere acreditado. Este artículo nos establece cuáles van a ser los requisitos para que pueda proceder la devolución respectiva y también las características. Cuando la contribución se calcule por ejercicios, únicamente se podrá solicitar la devolución del saldo a favor cuando se haya presentado la declaración del ejercicio. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta es una contribución que se calcula efectivamente por ejercicios. Por lo tanto, en el caso del saldo a favor del impuesto sobre la renta, se va a solicitar hasta que ya se presente la declaración anual. Otro punto que nos marca este artículo es que se tendrá por no presentada la solicitud de devolución en aquellos casos en los que el contribuyente o bien el domicilio que éste manifieste se encuentre como no localizado ante el Registro Federal de Contribuyentes. De igual manera, cuando en una solicitud de devolución existan errores en los datos contenidos en la misma, la autoridad requerirá al contribuyente para que mediante escrito y en un plazo de 10 días aclare dichos datos, apercibiéndolo que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. En este caso, no será necesario presentar una nueva solicitud cuando los datos que contengan el error solo se hayan consignado en la solicitud o bien en los anexos. Y las autoridades fiscales, para verificar la procedencia de la devolución, podrán requerir al contribuyente en un plazo no mayor de 20 días posteriores a la presentación de la solicitud de devolución los datos, informes o documentos adicionales que consideren necesarios y que estén relacionados con la misma. Para tal efecto, las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que en un plazo máximo de 20 días cumpla con lo solicitado. Apercibido que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. Las autoridades fiscales solo podrán efectuar un nuevo requerimiento dentro de los 10 días siguientes a la fecha en la que se haya cumplido el primer requerimiento, cuando se refiera a datos, informes o documentos que hayan sido aportados por el contribuyente al atender dicho requerimiento. Para cumplir con este segundo requerimiento, en caso de que lo efectúe la autoridad, el contribuyente contará con un plazo de 10 días contado a partir del día siguiente al que surte efectos la notificación de dicho requerimiento y de igual manera si el contribuyente no cumple dentro de ese plazo, se le tendrá por desistida la solicitud de la devolución. Entonces, para que la autoridad pueda realizar el cálculo del saldo a favor o asegurarse de que realmente el contribuyente tiene un saldo a favor, va a tener esta facultad de solicitar todo lo necesario para que pueda llegar a determinar y a cerciorarse de que realmente existe un saldo a favor. Las autoridades fiscales también podrán devolver una cantidad menor a la que solicite el contribuyente con motivo de la revisión efectuada a la documentación aportada. En este caso, la solicitud se considerará negada por la parte que no sea devuelta, salvo que se trate de errores aritméticos o de forma. Las autoridades fiscales, por lo tanto, pueden dar una negativa parcial o total a la solicitud de la devolución que efectúen los contribuyentes. En el caso de que las autoridades fiscales devuelvan la solicitud de devolución a los contribuyentes, se va a considerar que ésta fue negada en su totalidad y en tales casos las autoridades fiscales deberán establecer los fundamentos así como los motivos de las causas que sustenten la negativa parcial o total según corresponda de la devolución respectiva.
Cuando se solicite la devolución, esta deberá efectuarse dentro del plazo de 40 días siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal competente. Sin embargo, este plazo de 40 días puede interrumpirse. ¿Por qué? Por las siguientes razones. En primera instancia, tenemos que el requerimiento que realice la autoridad para que el contribuyente, mediante escrito y en un plazo de 10 días, aclare errores en los datos contenidos en la solicitud de la devolución, ese plazo establecido entre el requerimiento y la fecha en que el contribuyente solvente dicho requerimiento no se va a considerar en el cómputo de plazos, es decir, se va a suspender el cómputo de plazos entre ese periodo en que la autoridad envíe el requerimiento y que el contribuyente efectúe su respuesta. También, cuando la autoridad requiera al contribuyente los datos, los informes o los documentos que ya se mencionaron, tanto en un primer requerimiento como en un segundo, no se va a considerar en el cómputo del plazo el periodo transcurrido entre la fecha en que se hubiera notificado ya sea el primer requerimiento o el segundo, y la fecha en que sean proporcionados en su totalidad por el contribuyente, es decir, cuando el contribuyente solvente dichos requerimientos y por lo tanto proporcione toda la documentación que sea solicitada por las autoridades fiscales. También, en caso de que las autoridades inicien facultades de comprobación para la determinación del saldo a favor, se suspenderá dicho plazo hasta que se emita la resolución en la que se resuelva la procedencia o no de la solicitud de dicha devolución. En este último caso, las facultades de comprobación que inicie la autoridad fiscal se va a realizar con el objeto de comprobar la procedencia de la misma. Y una vez que se concluya dicha revisión, si se autoriza, la autoridad efectuará la devolución correspondiente dentro de los 10 días siguientes a aquel en que se notifique la resolución respectiva. Pero para estos casos en donde la autoridad inicie sus facultades de comprobación, se tendría que atender a lo establecido en el artículo 22A del Código Fiscal de la Federación. Entonces, una vez que ya se haya determinado la procedencia de la devolución, el fisco federal deberá pagar dicha devolución actualizada conforme a lo previsto en el artículo 17A de este código, desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor y hasta aquel en el que la devolución esté a disposición del contribuyente. En el video anterior abordamos el tema de las actualizaciones y los recargos con fundamento en el artículo 17A del mismo código y aprendimos a actualizar las contribuciones cuando se pagan de manera extemporánea. Entonces, en este caso, al momento en que las autoridades lleven a cabo la devolución, ya sea del saldo a favor o del monto correspondiente al pago de lo indebido, deberán actualizar la devolución y ya veíamos que el efecto o el objetivo de la actualización es mantener a precios corrientes el monto de las contribuciones, pues por el impacto que genera la inflación. Entonces, también las autoridades fiscales tendrán que actualizar los importes que vayan a devolver. Y finalmente, si la devolución se hubiera efectuado y no procediera, se causarán recargos en los términos del artículo 21 de este código sobre las cantidades actualizadas, tanto por las devueltas indebidamente por la autoridad fiscal como por las de los posibles intereses pagados por las mismas a partir de la fecha de la devolución. Y todos los requerimientos a que se refiere este artículo se formularán por la autoridad fiscal en documento digital que se notificará al contribuyente a través del buzón tributario, el cual deberá atenderse por los contribuyentes mediante este medio de comunicación. El buzón tributario va a ser el medio por el cual entonces se van a estar enviando los comunicados correspondientes para que las autoridades fiscales puedan
atender las solicitudes de los contribuyentes y de igual manera que los contribuyentes puedan solventar los requerimientos que en su caso realicen las autoridades fiscales. Y bueno, esta es la parte teórica de las devoluciones a cargo de las autoridades fiscales, pero vamos a complementar esta información con un ejercicio en donde determinaremos el monto de la devolución que realiza un contribuyente. El ejercicio nos dice lo siguiente. Una persona moral presentó su declaración anual del ejercicio 2023 el 25 de marzo de 2024, es decir, lo presentó dentro del tiempo respectivo, porque las personas morales tienen como fecha límite para presentar su declaración anual el último día del tercer mes, es decir, del mes de marzo. Y de esta declaración presentada se derivó un saldo a favor de 25,000 pesos. Como ya lo mencionaba el artículo que acabamos de ver, cuando se trate de contribuciones que se calculen por ejercicios, la solicitud se podrá realizar únicamente cuando se efectúe la presentación de la declaración anual, tal como en este caso. El contribuyente entonces presentó la solicitud de devolución el día 3 de julio de 2024, es decir, lo presentó en meses posteriores a la presentación de la declaración. A los 10 días hábiles recibe una notificación donde se le solicitan pruebas documentales. El contribuyente solventa dicho requerimiento a los 8 días hábiles. Determinar el monto que la autoridad le devolverá. En este caso vamos a empezar con la extracción de los datos. La presentación de la declaración fue el 25 de marzo de 2024. La presentación de la solicitud de devolución se realizó hasta el 3 de julio del mismo año y el saldo a favor es de 25,000 pesos. Pero nos hace falta determinar la fecha en que la autoridad fiscal envía la notificación o el requerimiento de los datos y de igual manera la fecha en que el contribuyente solventa dicho requerimiento, es decir, cuando da respuesta y envía la información requerida por las autoridades fiscales. Bien, entonces, la presentación de la solicitud de la devolución fue el 3 de julio de 2024. Nos dice que a los 10 días hábiles la autoridad fiscal le notifica. Para que podamos determinar entonces la fecha de la notificación, vamos a atender a lo que establece el artículo 12 del Código Fiscal de la Federación relativo al cómputo de plazos. Nos indica que en los plazos fijados en días no se contarán los sábados, los domingos, ni el 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, el 1 y 5 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, el 1 de diciembre de cada 6 años cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo y el 25 de diciembre. Entonces, para este caso, como estamos en el mes de julio, el mes de julio no tiene días festivos o días feriados que interrumpan el cómputo de plazos. Sin embargo, vamos a descontar los sábados y los domingos. Si la solicitud de la devolución se realizó el 3 de julio y la autoridad fiscal notificó al contribuyente a los 10 días hábiles, vamos a empezar a contar los 10 días a partir del día siguiente al 3 de julio. Entonces, el día 4 de julio es el primero, el 5 es el segundo, nos seguimos con el tercero, que es el 8, el cuarto, el 9, el quinto, el 10, el sexto, el 11, el séptimo, el 12, el octavo, el 15, el noveno, el 16 y el 10º día es el 17 de julio. Entonces ya tenemos identificada la fecha en que la autoridad envía la notificación al contribuyente y es el 17 de julio. Luego nos dice que una vez que el contribuyente recibe la notificación el 17 de julio, la solventa a los 8 días hábiles. Entonces, a partir del día siguiente al 17, es decir, del 18, empezamos otra vez a contar los días.
el día 18 es el primero, el 19 el segundo, el 22 el tercero, el 23 el cuarto, el 24 el quinto, el 25 el sexto, el 26 el séptimo y finalmente el 29 es el octavo día, es decir, los 8 días hábiles en que el contribuyente solventó dicha notificación el 29 de julio. Entonces, como pudieron notar, al momento de realizar este cómputo de plazos, no consideramos ni los sábados ni los domingos. Si hubiera algún día feriado que está establecido en el artículo 12, tampoco lo tendríamos que considerar, pero como no es el caso, únicamente no contamos los sábados ni los domingos. Entonces, ya con esto tenemos que la notificación se envió el 17 de julio y que el contribuyente respondió dicha notificación el 29 del mismo mes. Por lo tanto, el artículo 22 establece que cuando se solicite la devolución, esta deberá efectuarse dentro del plazo de 40 días siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal. Es decir, a partir del 3 de julio, que fue la fecha de la presentación, la autoridad tendría 40 días hábiles para efectuar la devolución. Sin embargo, ya vimos que este plazo puede interrumpirse por diversas razones y una de esas es que cuando la autoridad envíe algún requerimiento no se va a considerar para el cómputo de plazo el periodo entre el día que la autoridad envió la notificación y el día en que el contribuyente solvente dicho requerimiento. Por lo tanto, en este caso vamos a interrumpir el plazo de 40 días del 17 al 29 de julio. Entonces, a partir del 3 de julio, que fue la fecha en que se presentó la solicitud, vamos a empezar el cómputo de plazos. El cómputo de plazos inicia a partir del día siguiente, es decir, el jueves 4 de julio es el primer día. Sin embargo, dijimos que vamos a interrumpir el plazo del 17 al 29 de julio, que fue el periodo entre que se envió la notificación y que el contribuyente la solventó. Entonces, empezamos a contar a partir del día 4, tenemos 1, el día 5 es el día 2, el día 8 es el tercero, el 9 el cuarto, el 10 el quinto, el 11 el sexto, el 12 el séptimo, el 15 el octavo, el 16 el noveno día. Recuerden que no tenemos que contar ni los sábados ni los domingos y tampoco días festivos. En estos 3 meses de julio, principalmente en julio y en agosto no tenemos días feriados, de acuerdo a lo que establece el artículo 12. Tendríamos únicamente el del 16 de septiembre, pero no llegamos hasta esa fecha, entonces no tenemos problema. Entonces, el día 16 de julio es el noveno para el cómputo de plazos. Interrumpimos el plazo del 17 hasta el 29 y continuamos como décimo día el día 30. El día 31 es el onceavo y así nos vamos hasta llegar al día número 40, que en este caso, sin contar sábados ni domingos, nos dio como fecha el 10 de septiembre del 2024. Entonces, el día 10 es la fecha en que la autoridad fiscal tiene que realizar la devolución correspondiente al saldo a favor de este contribuyente. Pero, como ya lo vimos, la autoridad fiscal tiene que devolver el monto actualizado desde el mes en que se presentó la declaración que contenga el saldo a favor y hasta aquel en el que la devolución esté a disposición del contribuyente. Es decir, vamos a actualizar esta devolución de la siguiente manera. El factor de actualización lo vamos a obtener dividiendo el índice nacional de precios al consumidor del mes anterior a aquel en el que se realizará la devolución, es decir, la fecha en que la devolución esté ya a disposición del contribuyente, que como ya lo vimos es el día 10 de septiembre. Entonces, el INPC del mes anterior a septiembre, es decir, el de agosto del 2024, lo vamos a dividir entre el índice nacional de precios al consumidor del mes anterior a aquel en el que se presentó la declaración. La declaración se presentó en el mes de marzo, entonces el mes anterior es febrero de 2024. Entonces vamos a dividir estos dos índices nacionales. El índice nacional correspondiente a agosto de 2024 es de 136.013,
de acuerdo a los datos extraídos de la página IDC Online, que les voy a dejar el link en la descripción del video para que puedan consultar todos los índices ya publicados y los que estén por publicarse. Recordemos, como lo mencionaba en el video anterior, quien se encarga de publicar estos índices es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, y los publica en el Diario Oficial de la Federación los días 10 de cada mes, presentando el índice nacional correspondiente al mes anterior. Es decir, el INPC del mes de agosto del 2024 se presentó el día 10 de septiembre del mismo año y el de septiembre se va a publicar el día 10 de octubre y así sucesivamente. Entonces, como la autoridad fiscal tenía que devolver en el mes de septiembre, a esa fecha aún desconocíamos el índice nacional de septiembre debido a que se publicaría hasta octubre. Por eso tomamos el mes anterior, que es agosto, porque el de agosto se publicó el 10 de septiembre y que es la misma fecha en que la autoridad tenía que devolver, es decir, ya se tenía el conocimiento de este índice. Entonces dividimos los 136.013 entre el índice de febrero del 2024, que es de 133.681, y nos da un resultado de 1.0174, que como lo establece también el Código Fiscal de la Federación, cuando se trate de la determinación de los factores, únicamente hay que tomar los datos para el cálculo hasta el 10 milésimo, es decir, truncarlos hasta esta cantidad y no redondearlos. Entonces, una vez que ya tenemos el factor de actualización, vamos a actualizar el monto para determinar cuál es el importe que tiene que devolver la autoridad. Tenemos un saldo a favor de 25,000 pesos. Lo multiplicamos por el factor de actualización, que es de 1.0174, y nos da el importe de la devolución actualizada que tendrá que efectuar la autoridad fiscal, que es de 25,435 pesos, a más tardar el día 10 de septiembre de 2024. Y bueno, con esto vamos a concluir este video relativo a la devolución a cargo de las autoridades fiscales, tanto de los saldos que se tengan a favor como de los montos correspondientes a pagos indebidos.